Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar a compartir la presentación. Este curso se llama Maestra Pacífica, transforma tu estrés en serenidad. Yo soy Antonieta Alarcón y estaré estos próximos 30 minutos compartiéndote valiosa información para transformar el estrés en serenidad. ¿Para quién es este curso? Directores de escuelas primarias públicas o privadas, tomadores de decisión del área educativa, ya sea pública o privada, jefes de capacitación de los CENDIS o de área preescolar y personas interesadas en la prevención de la salud mental en el área educativa. Súper importante, ¿eres tú? ¿Suena como tú? Si es así, te invito a abrir tu pantalla, poner tu celular en un modo avión y también tomar apuntes muy importantes de todo este contenido que voy a compartirte. ¿Qué vas a descubrir? Súper importante, la diferencia entre la psicología tradicional y la psicología pragmática. ¿Para qué difundir una autorregulación emocional? ¿Qué significa eso? ¿Por qué y para qué? ¿Qué camino he recorrido y por qué yo soy la persona más indicada para enseñarte esto que es la autorregulación emocional a través de este método Rama? ¿Qué será el método Rama? Lo vamos a descubrir. Experimentarás también un ejercicio de psicología pragmática. Vamos a por ello. Objetivo general. En este curso, los participantes, es decir, ustedes, captarán la importancia de la psicología pragmática y la autorregulación emocional basadas en el método Rama de gestión del miedo y la ansiedad para difundir en su ámbito laboral o familiar. ¿Qué significa esto? Que al terminar de estos 30 minutos, ustedes podrán saber si verdaderamente desean profundizar en el método Rama, desean transformar pues en sus campos laborales, sus colegas o sus áreas de acción, pues esto que es transformar el estrés en serenidad. La psicología. Muy bien, vamos importante. Acá en esta diapositiva tengo estas dos partes, la psicología tradicional y la psicología pragmática. ¿Por qué aquí les muestro esta parte de la historia? Es súper interesante como pueden ver cómo ha comenzado la psicología experimental con Wilhelm Wundt allá en Alemania, 1800. A ver, aquí hay una, vamos a poner esto. Bien, vamos a ver acá. Sí. ¿Por qué yo te pongo esta parte de historia para que tú te des cuenta de estas diferencias y el por qué y cómo ha surgido esto de lo que significa la psicología pragmática? En este lado podemos ver algo de historia con importantes representantes de la psicología tradicional, como por ejemplo Wilhelm Wundt, Sigmund Freud, John Watson, el desarrollo de la psicología gestal, psicología humanista también, súper interesante, allá por los años 1950, donde se muestra el crecimiento, se combina el crecimiento personal con la autorrealización. Efectivamente, en este curso no vamos a entrar en detalle en cada una de de este desarrollo histórico. Sin embargo, es importante para mí mostrar estas diferencias y cómo se ha desarrollado. La psicología pragmática se dice que comienza a finales del siglo XIX con este autor que se llama William James, que él hace la filosofía del pragmatismo. ¿Qué es lo que hace? Combina una utilidad práctica de la psicología para la vida diaria. Hay una teoría funcionalista de la mente súper importante que se comienza a estudiar estos procesos mentales de adaptación y lo que se llama la psicología aplicada. Después, hacia los años 1980 se genera la psicología energética, posteriormente la psicología positiva y a partir de los años 2000 ya encontramos textos maravillosos y gente que está trabajando en lo que es la psicología pragmática y un importante autor es Gary Douglas. ¿Qué es lo que deseo mostrarte en esta diapositiva? Que
Existe esto que se llama la psicología tradicional versus la psicología pragmática, el año de apogeo, súper importante, los máximos exponentes, cuál es la tipología de las sesiones, por qué se comienza a hablar de psicología y pues cómo se hacen estos tratamientos pues para ver lo de la psique, la mente, cómo nosotros nos comportamos, qué actitudes tenemos, cómo funcionan nuestras emociones. Y efectivamente la psicología tradicional y la pragmática tienen importantes enfoques de acción e importantes beneficios, ¿sí? Aquí tenemos a los máximos exponentes y cuéntenme quiénes, pues, conocen la psicología pragmática y quiénes, pues, conocen de la psicología tradicional. Pero entonces, ¿qué es la psicología pragmática? Es un enfoque que se centra en la aplicación práctica de la psicología para resolver problemas y mejorar la vida cotidiana de las personas. Es súper importante este punto que nosotros aplicamos la psicología. ¿Para qué? Para resolver problemas y mejorar la vida cotidiana. Pero me dirán, Antonieta, ¿pero qué tipo de problemas? Sí, claro, nosotros tenemos diferentes problemas cuando entramos en interacción con nuestras emociones, situaciones ansiosas, procesos de frustración y sobre todo ansiedad laboral. O importante también tomar en cuenta que la diferencia entre lo que significa una ansiedad que es parte mía, es decir, de alguna situación familiar propia o de una ansiedad laboral que se desarrolla exclusivamente en el trabajo. Es por eso que nosotros planteamos este curso también para maestras y para transformar el estrés en serenidad. Una literatura interesante basada en psicología pragmática. Tenemos esto, Gary Douglas y Susana Mittermeier, Psicología Pragmática, herramientas prácticas para ser locamente feliz. Este libro es súper interesante, Saliendo de la deuda gozosamente. Y también esto es de Simón Milazas, muy, muy interesante este libro donde te ayuda a bajar tensiones, bajar frustraciones, bajar enojo y ansiedad con relación a la deuda, ¿no? Y también tenemos este libro súper interesante de Gary Douglas, de In Here, esto que se llama Enseñarías a un pez a trepar a un árbol. Esta es una división diferente de los niños con TDA, TDAH, TOC y autismo, súper importante. Y hoy en día hay situaciones complicadas, situaciones difíciles que pueden enfrentar las maestras para cuando existe alguno de estos diagnósticos. Estos libros nos entregan herramientas maravillosas, sobre todo este último. Y acá tengo otros libros también importantes de psicología pragmática. ¿Qué es la autorregulación emocional? Súper importante. Tenemos acá en este cuadro lo que se llama el autoanálisis, el autojuicio y la autorregulación. Para llegar a una autorregulación necesitamos autoanalizarnos, necesitamos emitir un juicio y también una autorregulación. Entonces, el autoanálisis tiene que ver con la conducta, la actitud, el comportamiento que yo tengo ante ciertas situaciones, ante ciertos problemas en el trabajo, circunstancias dificultosas, y entonces yo realizo un autoanálisis. ¿Para qué? Para la resolución del problema. ¿Cómo resuelvo un problema? Hago un autojuicio diciendo, pues, cómo lo voy a hacer. Y obviamente, aspectos importantes para llegar a una autorregulación es la flexibilidad y la autoayuda. Entonces, estos puntos son importantes y son valiosos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va desarrollando destrezas, habilidades, y desarrollamos también actitudes de autorregulación ante situaciones estresantes, situaciones tensas, y que es importante la flexibilidad. Vamos a ver para qué, para una autoayuda. Y vamos a ver más adelante que la autoayuda, si una persona se ayuda a sí mismo, pasa a un proceso de corregulación. ¿Qué significa? Significa que una persona que utiliza herramientas energéticas o herramientas de psicología pragmática, hay tres a su alrededor que comienzan a sentir esa sensorialidad, diremos así, de autorregulación, y se pasa a una corregulación, y la corregulación da como efecto multiplicador de una regulación social. Por eso es que es importante la autorregulación emocional. Vamos al siguiente.
acá. ¿Qué pasa cuando entra en todo esto, en la conducta, en el comportamiento, en el autojuicio, el autoanálisis, la autorregulación? El tema de las emociones. ¿Cómo me autoanalizo en una situación de frustración, en una situación de enojo? ¿Qué pasa si tengo miedo? ¿Cómo entran las emociones y cómo a través de reconocer mis emociones voy a pasar a una autorregulación emocional? Vamos a ver acá. ¿Cuáles son las ramificaciones emocionales en estrés? ¿Por qué yo debería reconocer mis emociones cuando voy desarrollando un cuadro de estrés? Por ejemplo, comenzamos con un enfado, es un enojo. Vamos a una frustración, impaciencia, te juzgas, sientes envidia, celos e inseguridad, y todo esto va desencadenándose en algo que significa que nos volvemos competitivos, agresivos y violentos. ¿Qué pasa cuando existe pues una sensación de miedo, enfado, frustración en un campo laboral? ¿Qué pasa cuando uno de nuestros maestros tiene una sensación? Alguna de estas sensaciones va a desencadenar todo esto, este proceso, y obviamente nos volvemos competitivos, agresivos y violentos y comenzamos a actuar en diferentes situaciones pues violentas en el campo laboral. ¿Qué pasa cuando tenemos estas emociones que no necesariamente se desarrollan en el trabajo, sino que se desarrollan pues en alguna situación de nuestra casa y pues esta incomodidad, estas tensiones, estas sensaciones difíciles de nuestra casa la llevamos al trabajo o de viceversa de nuestro trabajo hasta nuestra casa? Muchas sensaciones repetitivas nos van a causar como que estamos en una sensación agresiva, violenta, aburrida, competencia. ¿Cuál es la idea? La idea es crear nuevas conexiones neuronales sin tensión emocional. ¿Cómo se crean nuevas conexiones neuronales? Pues comenzamos con alegría, permisión, bondad, paciencia, creatividad, serenidad, y obviamente todo esto pues nos va a desarrollar así ser espontáneos, andar en la vida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Amamos la vida. Y pues justamente cuando nosotros creamos nuevas conexiones neuronales sin una tensión emocional, ¿qué es lo que pasa? Pasa que pues amamos la vida, comenzamos a autorregularnos, al autorregularnos se desarrolla una corregulación y una regulación social, súper importante. El fin máximo es una regulación social porque ¿cuál es la diferencia entre más personas tensas, enojadas, ansiosas o miedosas? Y la diferencia, cómo corregulan? ¿Qué significa? Significa que si yo estoy ansiosa, voy a encontrar a mi alrededor más personas ansiosas. Por el contrario, si yo tengo una sensación de bondad, de paciencia, de creatividad, entonces voy a tener una corregulación, es decir, a mi alrededor van a haber más personas pacientes, bondadosas y serenas, y con eso avanzamos en una regulación social. Ahora, pero ¿por qué yo comienzo a desarrollar esto? Ok, ¿cómo creamos las nuevas conexiones neuronales? ¿Qué es lo que sucede? Esa es la pregunta que yo me hice, y esto fue alrededor del año 2018. Esta es una foto mía en Santa Cruz, Bolivia. Y entonces aquí comienzo a mostrarte el camino que yo he recorrido, que por qué, que cómo, esta pregunta, ¿cómo crear unas nuevas conexiones neuronales? A raíz de que yo me hago esta pregunta, comienzo a estudiar y pues acá te muestro el camino que he recorrido. Pues 19 años, tengo este camino de 19 años donde yo padecía de ansiedad social y ansiedad laboral por un estrés postraumático. Comenzaba con unos ataques de pánico y tuve episodios de psicosis aguda. Esto a raíz de que pues presencié un asesinato. Entonces a partir de eso comienzo con un estrés postraumático, una sensación difícil, una ansiedad de pues la próxima en morir soy yo, y entonces desencadeno unos episodios de psicosis aguda que me derivan en medicación de por vida.
¿Y qué es lo que pasa cuando uno tiene medicación de por vida? El cuerpo se siente robot, las emociones están como neutralizadas y también esta sensación de como no estar en la vida. Seguramente ustedes también han escuchado cuando que la medicación llámese antidepresivos, ansiolíticos o medicación para dormir. O sea, no nada más te crea una adicción, sino también te desconecta del cuerpo y por eso es muy, muy complicado cuando pues está una persona dependiente de la medicación y eso es lo que me sucedió a mí. Entonces es ahí que yo he comenzado a averiguar y indagar paso a paso cómo crear nuevas conexiones neuronales, qué pasa con la medicación, cómo dejar la medicación y demás. Entonces, ¿qué fue lo más fácil para mí en este caminar? Pues lo más fácil para mí fue dejar la medicación y ese es mi secreto mejor guardado, que lo cuento en mi libro. Y importante también para más y más personas que pues no nada más están medicadas, sino también desde un punto de vista de prevención. ¿Qué fue lo más difícil para mí? Fue controlar los pensamientos. Es importante distinguir entre pensamientos catastróficos, parásitos, fantasmas y las voces en la cabeza. Eso cuando estamos en episodios ansiosos o episodios miedosos, comenzamos a tener este tipo de pensamientos. Efectivamente, el reconocer cada uno, cuál es la diferencia entre cada uno de estos pensamientos y cómo vamos reconociendo, eso lo avanzamos más en profundidad en el curso. Sin embargo, a partir de el hecho de indagar, avanzar en conocer cada uno de los tipos de pensamientos, entonces así es que yo voy desarrollando el método. ¿Cómo he cambiado? Pues dije adiós a los medicamentos, me siento conectada con mi cuerpo, tengo una relación familiar más armónica y he creado mi propio modelo laboral junto al método Rama. Aquí tengo esta foto de mía cuando comencé mis primeras difusiones, digamos, de marca personal sobre pues, todo lo que yo hago y pues esta foto me sacó ahí la persona que me lleva la parte de publicidad y me dijo experta en ansiedad y casualmente esta es la foto que pues corrimos en algoritmo y esta fue la foto que más se mostró, diremos así, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a dilucidar cómo es esto del método Rama, qué, por qué y cómo se desarrolla. El método Rama está basado en las 4 claves para reducir el miedo y la ansiedad, justamente que les platiqué el libro. Entonces, ¿cómo desarrollo este método? He diseñado el método, ¿por qué? Porque efectivamente entendemos las emociones, que es una suma de sentimientos. El sentimiento es una suma de sensaciones. Las emociones y los sentimientos desarrollan ciertas creencias que nos pueden limitar, creencias que nos pueden expandir o que nos pueden contraer. ¿Qué pasa? Entonces, este diseño del método lo hice para estos 3 campos, salud, dinero y relaciones. Es así que en el libro se puede encontrar 3 autodiagnósticos relacionados a las emociones, a los sentimientos y a las creencias en el campo de salud, dinero y relaciones. ¿Cuál es la emoción que manejamos? El ejemplo de la emoción es el miedo y la ansiedad. Y obviamente, ¿qué significa este método? Este método es un acrónimo, significa rama, R de reconoce, A de acciona, M de muévete y A de agradece. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reconocemos las emociones, las situaciones y las acciones que nos llevan a tener procesos nerviosos, procesos ansiosos. ¿Qué vamos a accionar? Vamos a accionar cómo se está desarrollando nuestros pensamientos. Primero, darnos cuenta si estamos desarrollando un pensamiento
catastrófico, un pensamiento fantasma o un pensamiento o estamos desarrollando cierto parloteo mental que no nos permite desarrollar nuestras funciones. Moverse es bien importante porque en situaciones de estrés normalmente nos podemos quedar tensos, frisados o podemos quedarnos en una actitud apática y cuando profundizamos en el tema, desarrollamos ejercicios importantes de movernos y pues agradecer. Agradecer esto es lo que cierra el ciclo del método, porque cuando nosotros agradecemos, enviamos, ya sea a través de una afirmación o de un pensamiento, enviamos la carga energética para nuestra memoria celular. Agradecer tiene múltiples beneficios, sobre todo en la memoria celular. Por ejemplo, trabajo con las personas que tienen ataques de pánico o están un ataque de ansiedad. Entonces, cuando han pasado por estos cuatro pasos y el agradecimiento, ¿qué significa? Significa que la siguiente vez las posibilidades de tener un ataque de ansiedad o un ataque de pánico se reducen. ¿Por qué? Porque gané una memoria celular. Eso es súper interesante. Y entonces este método Rama ha sido creado específicamente utilizando las emociones de miedo y ansiedad. Sin embargo, se pueden utilizar para cualquiera de las otras emociones primarias, llámese enojo, llámese rabia o frustración, envidia o asco también. ¿Sí? Pues, ¿cuál es el punto de partida para la difusión de esto que es el método Rama? Existe un punto actual y existe un punto deseado. Mi experiencia muestra que el método debería aplicarse por un periodo de 3 meses, existiendo siempre un punto actual donde sabemos qué es lo que a través de un autoanálisis y un autodiagnóstico podemos darnos cuenta qué es lo que nos gustaría mejorar, qué problema, qué conducta cambiar o qué comportamiento o qué actitud tener. Y bueno, lo que yo ofrezco con el método Rama son mentorías personalizadas, cursos y talleres, programas trimestrales y foros de comunidad. En este curso específico, lo que les estoy ofreciendo también es lo que se llama un curso de 8 horas para profesores, donde yo les imparto 5 ejercicios de autorregulación emocional. Son profesores maestras. Se llama Maestra Pacífica, transforma tu estrés en serenidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en estas 8 horas? Si bien el curso se da en 8 horas, yo hago un periodo de retroalimentación o feedback al tercer mes. Es decir, el curso se da pues acá sería día 1 y pues 3 meses más tarde volvemos a una retroalimentación para saber cuál es el impacto de estas 8 horas de capacitación y en concreto estos 5 ejercicios prácticos en el desarrollo o en el desempeño de las funciones de los maestros en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en las 8 horas de este curso de Maestra Pacífica? Profundizamos lo que es en psicología pragmática, distinguimos entre autojuicio, autovaloración, autocompasión y autorregulación emocional, que son conceptos muy diferentes, y también comenzamos a valorar las emociones dentro y fuera del campo laboral. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros estamos buscando una regulación social dentro de lo que es la serenidad, la bondad, esta sensación amable de desarrollo de funciones, ¿sí? Y realizaremos 5 ejercicios prácticos individuales y un grupal. Entonces se espera que en estas 8 horas las participantes puedan eh, saber reproducir cuándo, cómo y por qué. 5 ejercicios de autorregulación emocional. ¿Para qué? Para que tengan un desarrollo de sus funciones más armónico. También hacemos un ejercicio grupal. Eso es bien interesante porque pues este curso que yo lo doy
Pues son 8 horas para 20 personas máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos al grupo en 4 grupos. 2 grupos trabajan en la aplicación del método en el campo laboral y 2 grupos trabajan de la aplicación del método en el campo, en el área familiar. Eso es súper interesante y también ahí creamos un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque no nada más vemos la receptividad del método, sino este proceso cognitivo de practicar el método y aplicar el método también en sus pues, áreas familiares o en sus áreas personales, diremos así. Eso es lo que desarrollamos en las 8 horas del curso y pues aquí tengo estos datos del curso, número de participantes máximo 20, la modalidad es presencial, la duración es 8 horas, se entrega un certificado de participación, este curso está conforme a los estándares de competencia 217.10 y el estándar 301 de tanto de diseño como impartición de cursos. La inversión para este curso para 20 personas es de 18,000 pesos y contamos con una promoción hasta el 31 de octubre de 10,000 pesos. Es decir, todas las personas que deseen hacer este curso y si se registran y planifican, es decir, agendan su curso antes del 31 de octubre, tiene un costo pues muy accesible de 10,000 pesos para 20 personas. En este valor incluye la retroalimentación también, el material de apoyo y los certificados de participación también. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que ustedes deseen preguntar al respecto? Tu turno ahora. Vamos a expandir hasta ser infinito.